Suscríbete a la Panterita. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿qué semana esta, incluyendo la del fin de semana? Porque tendremos Copa Sudamericana, Copa Libertadores, el Superclásico, que ya de hecho va a preceder, como es el domingo, va a preceder la semana, se va a hablar del Clásico. Y bueno, me gustaría arrancar un poco preguntando, investigando, sabiendo qué se va a hacer con estos inadaptados de la bandeja norte, que no son todos. Yo creo que los conocen muy bien ellos, los identificarán, sabrán quiénes son. La policía mismo les conoce a ellos. Sí. Acá estamos viendo las imágenes, le contamos a la gente de la radio, ¿verdad?, de el hueco que se generó tras la corrida, cuchillazos, gente que ingresa con arma blanca. ¿Esto tiene que ver con qué? Yo creo que con el tema de la droga, porque no le veo otra explicación, sinceramente hablando. Claro, porque, a ver... Porque, ¿por qué empezó la pelea y por qué siguió tanto tiempo? Acá hay, fíjense en estas imágenes. No, esto ya es Querétaro, México. Sí, eso ya fue afuera. Sí. Pero cómo seguían discutiendo, peleándose, tirando butacas, cuando el partido se desarrollaba con absoluta normalidad y era como para disfrutar, era otra vez Cerro jugando muy bien y de la nada. Fiscal Ángel Ramírez, ¿cómo está, fiscal? Buen día, buenas tardes. Sí, buen día a ti y a tu audiencia. Fiscal, ¿qué es lo último que se puede decir con respecto a lo ocurrido en la bandeja norte de Cerro Porteño? Y estamos en la fase de investigación, estamos en contacto con el jefe de seguridad del Cerro Porteño y en el día de hoy, en horas de la tarde, voy a estar constituyéndome ahí para retirar todas las afirmaciones, las afirmaciones de los hechos que ocurrieron en Gradería Norte, a los efectos de poder continuar con la investigación que ya se encuentra abierta y a mi cargo. ¿Cuántos detenidos hay? Fue aprendida una persona que ya está imputada. Existe una figura penal que es violación del artículo 15 de la ley especial de la no violencia en los estadios, que palabras más, palabras menos, dice que era aquella persona responsable de la interrupción, aunque sea momentánea, de un encuentro deportivo, sufrirá una pena privativa de libertad de 6 a 12 meses. Pero un detenido después de cuántas personas involucradas, ¿cómo puede ser que un solo detenido haya habido, fiscal? Y esa pregunta yo no estuve en la cancha ni estuve encargado de esa situación, ¿verdad? A mí se me comunica eso. Lógicamente nosotros como agentes fiscales vamos a continuar con esa investigación, vamos a tener los circuitos cerrados, vamos a tener las imágenes, y una vez que podamos identificar a esas personas se van a ordenar las detenciones, que es el trabajo que a mí me corresponde. Esa pregunta debería trasladar a otra persona, ¿verdad? Pero vos podés investigar y después en todo caso ampliar y sí imputar, claro, y pedir su orden de detención, ¿verdad? Precisamente te estoy diciendo que sí. Hoy en horas de la tarde voy a estar ahí, me van a dar las imágenes y por ahí ellos tienen identificar a las personas, me imagino que me van a proveer ese dato y se va a trabajar con gente de la Policía Nacional a lo que puede identificar a las personas y ver si participaron o no de la gresca y tomar las determinaciones que correspondan. Fiscal, ¿es normal que haya un acuerdo con la policía para que solamente ahí haya gente de seguridad privada? ¿Eso está permitido? Es algo que desconozco esa situación. ¿Cuál es en realidad los clubes son los dueños son los dueños de casa y son ellos los sí, que... no, pero es un espectáculo público, entonces, sí. ¿Cómo la policía? O sea, eso está confirmado porque, inclusive si usted ve las imágenes, no hay policías ahí. Ahí estaban unos hombres con chaleco de color fosforescente. Pero después cuando quedó el hueco y ya se generó toda la violencia que se generó, recién ahí ingresaron los cascos azules. Y según yo entiendo, la Constitución Nacional de nuestro país dice que la seguridad está a cargo y hasta la
represión está a cargo de la fuerza pública, no de un ente privado. Es una cuestión en la cual yo no tengo, ¿cómo le voy a decir? Es una cuestión del Cerro Porteño, ¿verdad? Creo que el Club Olimpia y creo que el Libertad, creo que todos los clubes tienen... Sí, todos hacen la misma cosa. Y es una cuestión que escapa a mi intervención. Yo voy a juzgar, realmente voy a procesar a las personas que hayan cometido algún tipo de... Ahora, eso se tendría que discutir en otros ámbitos, qué es lo que se debería hacer para mejorar, capaz que la APF tenga cosas que decir también, acordar con los clubes, o sea, son cuestiones que escapan a mi función. No, a ver, fiscal, me parece que vos tomás todo a lo que respecta a tu función, o sea, vamos a debatir un poco, y yo te hago las preguntas, pero vos estás muy a la defensiva, parece. Vos me decís que no sabés, que no es tu campo, que no te compete, da la impresión de que vos no sabés nada, entonces. No es así la situación, yo nada más estoy... Bueno, pero todas las preguntas que te hice, vos me decís, yo no sé, yo no me compete a mí, entonces, ¿qué es lo que te compete a vos, entonces? Y lo que estoy haciendo, imputar a la persona que hayan cometido algún hecho. ¿Y a quién le imputaste hasta ahora? Hay una persona... Una sola persona de 1000 que estuvieron ahí haciendo lo que quisieron. Y se apuñalaron y se cortaron el cuello y todo. Y la verdad es que no sé en qué idioma te voy a hablar para que entiendan que esta tarde... Yo acabo de venir de un juicio oral, ¿verdad? Acabo de llegar, estoy con otras novedades. Y esta tarde voy a constituirme en el club y me van a hacer entregar las imágenes. Y yo voy a ver si fueron más de 20 o 30 personas las que participaron y tratar de identificar, y esa es la parte que a mí me corresponde. Yo realmente no puedo estar a decir qué es lo que tuvo que haber hecho fulano, mengano, ya no me corresponde a mí me corresponde llevar a cabo... Sí, pero vos tenés que saber la ley, o sea, la fuerza pública la ejerce solamente la policía. No guardias privados, porque vos lo que me dijiste, cuando yo te hice esa pregunta, vos me dijiste los clubes hacen eso y no está bien. Pero yo no soy, yo el fiscal, no puedo decirle a alguien hasta hacer lo otro. Si vos fallaste... Pero vos podés imputarle. ¿Cómo? Vos sí podés imputarle, inclusive al presidente del club, a quien sea el presidente de la República, también le podés imputar. Como un espectáculo público, vas a dejar que cualquiera nomás haga lo que quiera y la policía no va a poder intervenir por un acuerdo. De hecho que ahora estoy tomando conocimiento de lo que la policía me había informado. Es más, yo voy a seguir con la investigación y si hay cosas hechos punibles que fueron cometidos, lógicamente voy a imputar. Pero ahora mismo así, en esta conversación telefónica... Claro, yo te invito a que vos veas, yo no sé si vos no tuviste tiempo, pero esto ya pasó ayer fiscal, antes de ayer, y vos sabés que había chicos ahí, gente que no tenía nada que ver, hicieron un hueco para escapar de la violencia, tuvieron que ir a la zona preferencial. Y ahí fíjate vos que hay solamente gente con chaleco de color fosforescente, que eran los guardias privados, que no tienen ningún arma otra vez encima. Entiendo, es una cuestión que... Y eso no es obstrucción a la persecución pública, por ejemplo. Ustedes son con los fiscales cuando quieren imputarle a alguien, encuentran cualquier tipo penal y le ensoquetan y no tienen ningún problema. O sea, yo te planteo de entrada, por ejemplo, esto no es obstrucción a la persecución pública. ¿Por qué la policía no está ahí antes de...? Yo no te digo que entren a intervenir ahí porque eso podría terminar en una masacre, pero que la policía esté en los distintos sectores de los estadios antes de que comience el espectáculo, porque yo veo en los otros países que hay gente de la fuerza pública mirando a los hinchas, no el espectáculo, y están colocados arriba y abajo, y si hay algún tumulto comienza algo, automáticamente la apresan a esa persona y ya lo llevan. Lógicamente hay muchas cuestiones que tienen que ser mejoradas. Le comento que existe un proyecto liderado por la APF, Bernardino Caballero, licenciado, está también involucrado en ese proyecto el comisario Eliseo Gaona, el fiscal adjunto Jorge Sosa, gente de la Secretaría de Deporte, donde hay muchísimas cosas que tienen que ser mejoradas en cuanto a la venta de las entradas, que sean nominal, que se sepa quién es el que está accediendo al estadio, ¿verdad? Pero por lo menos se tenga una identidad
y lógicamente son muchas que se eviten las reventas, ¿verdad? Son muchas situaciones que ojalá que este incidente que ocurrido sirva como para que pueda reflotar esa idea, y que yo comparto plenamente lo que mencionaste en relación a que se tenga que tener una seguridad, que yo como padre de familia, que si le llevo a mi esposa o a mi hijo a la cancha, que tenga esa garantía mínima de que no va a ocurrir nada malo. Y es más, con todo el empeño y todo lo que legalmente corresponda hacer a esta unidad penal, se va a hacer, y ojalá se pueda lograr cambios en cuanto a lo que te mencioné, la entrada nominal, y qué sé yo, o sea, otras cuestiones que también puedan ser beneficiosas para todos en realidad, y no que porque un grupo de 20 o 30 personas cometieron actos vandálicos que incluso suspendió momentáneamente un encuentro deportivo que tendría que ser algo divertido, algo de distensión, ¿verdad? Se transformó en algo que estamos lamentando ahora mismo. Fiscal, mencionaste que tienen a un imputado. ¿Cómo llegaron a él y qué es lo que, si es que declaró, llegó a argumentar lo ocurrido el sábado? A través del abogado dijo que él no tuvo nada que ver, se abstuvo, no obstante él fue aprehendido por la Policía Nacional. Y yo quiero dejar en claro que no es solamente esta persona la que va a ser imputada, sino que si nosotros tenemos elementos en contra de otras personas, es más, hemos oficiado al Hospital de Barrio Obrero y al Hospital del Trauma, más conocido como emergencia médica, así de que nos remitan los diagnósticos médicos y ver si estas lesiones que fueron causadas son oficiado al Hospital de Barrio Obrero y al Hospital del Trauma, más conocido como emergencia médica, así de que nos remitan los diagnósticos médicos y ver si estas lesiones que fueron causadas son no tiene nada que ver, supuestamente estaba corriendo de loco, pero eso fue algo fuera del contexto de la indagatoria. ¿Pero eso fue suficiente para imputarlo? No, nosotros, él va a decir que no tiene nada que ver, él va a decir que es un angelito que reza todos los días, ¿verdad? Nosotros, a raíz de la intervención policial, quien nos manifestó que él fue el causante del disturbio, tenemos esa información y que lógicamente eso va a ser corroborada a lo largo de la investigación, y es más personas que podamos nosotros identificar también van a ser imputadas. ¿Y qué información manejan? Porque lógicamente no tenían nada que ver lo deportivo, hasta porque nosotros que convivimos con el fútbol sabemos cuando un equipo está en crisis o cuando hay una pelea interna. ¿Qué es lo que manejan ustedes ahí desde la seguridad que pudo haber generado lo del sábado? Desde el punto de vista de la fiscalía, nosotros tenemos un aprehendido y tenemos un imputado. Ahora vamos a seguir investigando. Ahora, esas cuestiones de la seguridad, me gustaría que le traslade la pregunta al Liceo Gaona, que es el encargado exclusivo de los eventos deportivos y que tiene proyectos muy lindos que ojalá que se puedan concretar. Fiscal, ¿y todavía no accedieron al material, a lo que grabó la cámara de vigilancia? Ahora, yo a las 4 de la tarde me estoy constituyendo el Club Cerro Porteño y ellos me van a proveer toda esa información, y en el transcurso del día y para mañana quizás ya tengamos novedades sobre otras personas involucradas. ¿Y no pudieron ayer ya acceder a ese material para ganar tiempo? La verdad que yo estoy de turno con otras causas, verdad que tengo plazos que cumplir, son personas que son detenidas por manejar alcoholizada, por ejemplo, y tuvimos más de creo que 10 personas que estuvieron en esa situación, y hoy estoy también con el turno y mañana sigo con el turno. De paso, sería importante que se tenga conocido que yo no soy el fiscal, o sea, que tengo sola esa causa, sino que tengo otra cosa, pero no es obstáculo. Hoy acabo de salir de un juicio oral que mañana continúa y pasado mañana, entonces no obstante, de todos modos se va a hacer esa obtención de esas imágenes y se va a dar una respuesta, porque somos los primeros interesados en que se dé esa seguridad a las personas de bien que quieran ir a asistir a un espectáculo deportivo. Mencionaste ese artículo, ley antiviolencia, doctor fiscal. Sí. Si se comprueba
la responsabilidad de estas personas, igual tienen que ser sometidas estas personas a proceso, o con esa ley antiviolencia ya se actúa directamente? No, es un proceso normal. Se le imputa, se le acusa, va a juicio oral y se le condena, o de lo contrario se le puede dar una salida por el camino, ¿verdad? Pero es la ley especial, pero se aplica en el procedimiento ordinario, normal y corriente que se utiliza en la parte penal. Gracias, fiscal, por atendernos, muy amable. No, que tenga, y aprovecho este medio para decir a las personas que se van a hacer los controles y que personas que están alcoholizadas no van a poder ingresar, por ejemplo, a ningún espectáculo deportivo. Y ahora es especial énfasis porque se viene la mayor fiesta del país, ¿verdad? El superclásico, en donde no debe dejar de ser una fiesta, y que tenemos que por todos los medios evitar cualquier tipo de estos incidentes que lamentablemente ocurrieron. Y que sería importante que ustedes también, en el espacio valioso que tienen ustedes, difundan esa información y llamen la conciencia de las personas que si van a ir, si quieren tomar su cervecita, que se queden en su casa, que vean el partido en su casa, pero si van a ir al espectáculo, vayan para alentar a su club y gritar el gol de su club, y no a exponerse a que sean retirados del club o de la cancha porque están alcoholizados. Fiscal, pero ayer encontraron gente con puñal, ¿no? Que estaban entrando alcoholizados. Lógicamente se tiene que mejorar, y hay un grupo de trabajo que está abocado a eso, y se tienen que lógicamente ver quiénes son los responsables, dónde falló. Entonces se van a tomar medidas en contra de todas las personas que pudieron haber tenido algún tipo de participación en los hechos que se están investigando. Bueno, gracias, fiscal, muy amable. Que tenga un buen día. Igualmente, adiós. Realmente yo quedo muy decepcionado cuando le escucho a las autoridades, porque primero que hay una lentitud, segundo, salen con la misma cantinela de siempre. Vamos a ver el tema de la reventa, cómo van a ingresar, que no se vayan alcoholizados. Yo no sé si el fiscal vio lo que se reportó. Había chicos voy a leerle textualmente: Isaías Báez, 20 años, corte en el cuello. Richard Fernández, 22 años, estoque por abdomen. Higidio Díaz, 18 años, corte en la cabeza. Vicente Santa Cruz, 21 años, luxación de hombro. Juan Benítez, 24 años, corte de miembro inferior. 9 personas trasladadas al hospital Barrio Obrero. Yo, sinceramente, ¿ustedes quedaron satisfechos con...? De ninguna manera. No tienen los tiempos para empezar. Es más, esa última parte me pareció escuchar a finales de los 90 al fiscal la máxima fiesta del fútbol, que no van a permitir más personas que ingresen con alcohol, alcoholizadas. Eso pasaba mucho a los finales del 90. A finales de los 90, o sea, un retroceso de 20 años, él no estuvo ahí. Realmente eligieron a uno de los peores fiscales, porque mira que uno escucha a otros y tiene más poder de investigación, aunque sea más labia, pero este señor realmente yo no veo que haya ni un progreso. Hoy a las tardes se va a ir. Lo primero que me el sábado a la noche no fue el sábado a la noche no fue el partido. Pero y él no sabía que había solamente guardia privada. O sea, ¿dónde está la policía para proteger a los hinchas, a la familia, a los niños? Qué bárbaro. O si no, que armen un ring ahí en la parte norte o en la parte sur de los estadios, porque esto no es solamente de Cerro. Esto pasa hasta en los clubes más chicos. Y hay una pelea
lo que nosotros como información manejamos, hay una pelea territorial por el tema de la droga. Acá el problema es la droga, muchachos. Estos chicos no van a pelearse porque uno es fanático de Alfio y otro es de Moreno Martínez y compañía. Estos ni ven el partido, no les interesa nada, están totalmente drogados. Nosotros que estábamos ahí en la cabina de transmisión veíamos todo lo que pasaba y vos tranquilamente podías identificar a la persona. Había un muchacho que estaba con vaquero, ¿conoces esos pantalones vaqueros? Bermudas vaqueros, sin remera. Ese se pasó paseándose y estaba con un arma blanca en su mano. Y estos pobres hombres de seguridad privada, ni ondita tenían. ¿Qué es lo que se van a ir a decirle a estos hombres? Que es como que yo le quiero recordar, por ejemplo, a la hermana de la señora Mina Feliciangeli. Un drogadito entró en su casa y la asesinó a puñaladas para llevarle cosas. Y todos los días vemos, este fin de semana se hizo viral en un local, una mujer, una joven, recibió un impacto de una copa que lanzó un hombre sin qué ni para qué, 50 puntos sobre la ceja, un sangrado, no sé, pudo haber muerto esa persona, le va a quedar esa herida para toda la vida. Esto está pasando en todos los estamentos. ¿Qué falta de organización, de previsión? ¿Por qué la policía no está ahí? Ese acuerdo va a haber ahí. ¿Qué acuerdo de qué es lo que esto es? Yo quiero hablar con este señor, con Eliseo Gaona, el encargado, el jefe de seguridad deportiva de nuestro país. ¿Por qué tienen que acordarse de estas cosas? Acá no hay nada que acordar. ¿Qué es lo que vaya a acordar con un ladrón? ¿Sabe qué, señor ladrón? No vaya a entrar a mi casa de 8 a tal hora, pero podés merodear la casa de tal hora a tal hora. Más o menos eso suena. ¿Qué acuerdo de qué? ¿Acuerdo, Ñandeco? No, porque el club acuerda. Acá la policía tiene que hacer su trabajo. Estamos viendo la imagen, nosotros no mentimos. Un imputado y nuestro fiscal estatal se va a ir. Estamos muy mal, sinceramente hablando, y lo peor es que vos recurrí a las autoridades y volvamos a hacer otra vez la misma historia de siempre, y con esto ya me callo, porque yo ya me doy luego por vencido. Porque te hablan de, no, vamos a tratar de evitar de gente alcoholizada, vamos a tratar del tema de la reventa, vamos a cuidar nuestro espectáculo, que es lo más importante, el clásico. Te salen con frases boludas, la misma frase de siempre repetida, no te dan una solución. Y los dirigentes no se preocupan, porque los dirigentes, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué los dirigentes? Los dirigentes tranquilamente pueden identificar y ya no tienen que entrar estas personas mientras no entendamos nosotros lo que hizo la Premier League, cómo ellos trabajan, por qué no se copian si tienen la tecnología, contratan gente de seguridad privada y todo. ¿Querés escuchar, Bruno, la versión del comisario? ¿De quién? Eber Molinas, se supone la zona. Y hay que llamarle también para actualizar. ¿Tenemos la TV? ¿Tenemos? Sí, sí. Vamos a escuchar, Oscar. Producto de las peleas que hubo entre las barras en la área norte, ¿verdad? Hubo personas también lesionados y según los reportes que estuvimos teniendo, ya todos fueron salió de alta en este caso. ¿Las personas fueron demoradas en esas escaramuzas o al salir del estadio? No, en el momento. En el momento fueron demorados y también en plena comunicación con la fiscalía, ¿verdad? Para ver si amerita una aprehensión. También se incautó arma contundente, en este caso palo con puntas. Bueno, acá por ejemplo, ¿verdad? Se incautó, dice. ¿Y cómo entraron esos puñales?
Entonces quiere decir que yo mañana puedo meter... cosa que a nosotros los periodistas nos revisan también. Que está bien, yo la otra vez le felicité al policía, le dije, está muy bien lo que vos estás haciendo. Porque nosotros llevamos una mochila, me dijo, señor, quiero revisar, adelante. No porque vos seas periodista, vos vas a decir, no, a mí no me podés controlar. A todos se les tiene que controlar. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿cómo esta gente metió los puñales? Acá pues ya nuestro comisario parece un, ¿cómo se llama? Informante informa lo que ya todos sabemos. Sí, hubo gente lesionada, gente que metió puñales, y después. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que queremos saber. No que lea ahí su acta yarebola ahí, que te pasa, le dice, en Asunción, Barrio Obrero, el sujeto, tal cosa. No se trabaja en serio. Se va a repetir este mismo disco, hasta que sabes que van a cuidar el espectáculo de Cerro Limpia, ¿verdad? Ese van a cuidar, porque cuando quieren hacer bien el operativo, hacen bien el operativo, ¿verdad? Y después, dentro de 2 semanas, 3 semanas, por ahí, ya va a haber otra una pelea. Y se replica pues en Olimpia cuando hay problemas entre las barras, la misma cosa pasa. Ahora están más o menos tranquilos, y nada, porque probablemente no están peleados y nada ahora. Hoy Coponá y nada la Asunteli. Entonces, y Luque en su época cuando estaba en primera. Y todo se repite, la misma cosa va a pasar otra vez. Hasta que se enfría. El tema es que seguramente habrá muy poca determinación de la justicia, primero que todo, y en cuanto desde lo deportivo, desde el tribunal, uno ya sabe que vendrá la famosa sanción a la denominación. Sancionado por 3 meses tal barra, te dice, y después vos le dejas todo otra vez. O sea, la denominación es la que se sanciona. Tal barra, esa. Bueno, por eso pero no los responsables. Por eso nadie cree en nada, porque sí. Vos escuchás al fiscal y te repito, la mía cantinela define los 90, viene la máxima fiesta de nuestro fútbol la semana que viene, ustedes los periodistas cuiden. Esto para disfrutar se escuchaba, hermano, claro. Chocolate por la noticia. noticia. Por favor, después está el tema que se anunció con bombo y platillo acá, me acuerdo hace 2 semanas hubo conferencia de prensa, el detector de metal. Después lo que pasó en San Bernardino, la policía anunció que iba a utilizar el detector de metal en las canchas. Acá me está escribiendo gente que se va a la cancha, que jamás le pusieron el detector de metal. Me está contando incluso que en uno de estos partidos importantes había un joven con esos vasos, que están tan de moda, esos de hierro, adentro de la preferencia, tranquilo con su vaso. ¿Cómo pasó? El punto. Cerro Porteño tiene el mejor sistema de cámara del país, la cancha de Cerro. Sí. Si estamos hablando del joven de la Copa, es porque la cámara lo captó y una imagen que lo muestra. Acá me imagino que deben tener imágenes bien fidedignas de quiénes son los implicados, ¿verdad? El que llevó la estaca de ese tipo de Drácula era un palo afilado con punta que te la clavan en el pecho, hermano, y fuiste. Se denuncia porque son los códigos de la barra, ¿verdad? No hay denuncia entre ellos, vos le podés, pero no existe. Pero la cámara, que es la mejor del país, repito, el circuito cerrado del Cerro, debe tomar y se saben quiénes son. Federico, sí. Vamos a ser crueles en algo. Bueno, yo por lo menos a título personal, que se maten entre ellos. Porque ellos pues ya evidentemente esta no se juegan a matar. Bueno, claro. Pero el problema es que le involucran a personas inocentes, porque claro. ¿Sabes que estoy recibiendo testimonio de personas que se salvaron de ladrillazos, por ejemplo? ¿Sí? Se tiraron ladrillazos, ¿verdad? Y vos te imaginás recibir un impacto de ladrillo en tu cabeza, vos siendo un hincha que te fuiste a ver el partido. ¿Vos sabés cuántos muertos inocentes tenemos en balacera entre la barra nosotros en otro país? Gente que no estaba ni uno de los colectivos y que estaba caminando por la calle y que terminaron. Tenemos 5 o 6 que yo recuerde, que no eran barra, sí. Que estaban en el lugar equivocado, como se dice, que murieron.
Totalmente de acuerdo. No, hoy en si día... se agarran entre ellos, No, hermano, que por terminen tener entre la ellos. camiseta de un club ese Sí, día que claro. jugó un De partido, arriba el colectivo, rival sí. le dispara, Pero, le mataron no. a persona. A ver, Claro. Imagínate. Fíjate cómo a veces, para tratar de entender el caos o la incoherencia, hacemos este ejercicio. Hoy en día, la gente que no tiene nada que ver con el fútbol, ni siquiera te hablo de hinchas o simpatizantes que decidieron ir a la cancha a alentar a su club, algunos en familia, otros en pareja, llámale X. Hoy en día, ya mucha gente pregunta cuándo juega Olimpia o cuándo juega Cerro, no porque sean hinchas de esos equipos, sino que justamente porque quieren hacer que no coincida su viaje en micro o en auto con la ruta que tienen los barras, que tienen la famosa escolta. O sea, mira hasta qué punto llega de gente que no tiene nada que ver con el espectáculo, pero te pregunta el evento, porque dicen, mira, es justo, a mí me agarran el tráfico, ¿quién no llegó a ser testigo de algún enfrentamiento? O el famoso, se bajaron los de tal barra porque el micro, hace poco fue que no, el del micro cambió su ruta y estuvo ahí en la zona del mercado y estaban, y entonces, yo creo que a corto plazo, porque es un tema lógicamente muy incrustado, a corto plazo es lo que mencionaba Federico, Cerro con argumentos se jacta de tener el mejor estadio y nosotros sabemos que es. Y uno de sus puntos de argumento siempre fue, nosotros tenemos un sistema de identificación que hacia al toque ya puedes saber. Entonces, en estos días, ya es luego, o sea, ya suena mal, pero vos otra vez querés recurrir, bueno, la burocracia, nuestra justicia, el propio fiscal pobrecito cuando dice, no, yo estoy saliendo de un juicio oral y público que todavía sigue mañana y pasado mañana, pero suena muy mal que en el estadio con mejor infra, después de 2 días, tengan un solo imputado, y que Cerro solamente sacó un comunicado diciendo, vamos a hacer, no, yo creo que Cerro, para estar acorde a lo que es su estadio, a lo que es su sistema, a lo que solemos elogiar de la gente ahí que va en familia, la gente que tiene discapacidad, todo, hoy ya tendría que haber mostrado, ellos son derecho de admisión, o sea, también desde la institución, hacer eso, porque o si no es no, pero ellos son nomás luego así, este es un capítulo aparte, me parece que hay una interna, una disputa, es una facción nomás de tal barra, entonces terminamos en la misma. Acá gente que sabe y ratifica a otra persona, habla y me imagino la fiscalía debe investigar esto, que la cosa empezó el sábado pasado en un balneario en Villarrica, antes del partido, y que no le dejaron entrar a uno de los grupos, se tuvo que volver sin entrar y el otro entró. El sábado, el domingo, no, el sábado fue a la noche el partido, el domingo fue a la tarde, ¿verdad? El sábado a la noche en Villarrica se armó una trifulca ya de estos grupos, cuenta gente que es medio de la barra también, ¿verdad? Que está muy cerca allí. Y que se encontraron ahora el sábado y se armó lo que se armó. Es disputa entre barrios de la misma... Y cuando hay disputa entre barrios, vos sabés por qué, ¿verdad? Vos estabas diciendo. Claro. El tema de la venta, de territorio y compañía. No es que porque uno pinta la pared de un barrio y el otro no quiere, ¿no? La otra vez en el Pané, en medio de todo, como ya son grandes problemas, pasó como medio desapercibido el tema de... fue el día que mataron a Vita. De San Bernardino. A claro. Vita, el caso de San Bernardino. Ese día, por ejemplo, hubo un enfrentamiento en un barrio en la zona de Ipané. Imagínense a qué estamos llegando. Y otra cosa, me apunta Juanqui que ya en la mayoría de los locales hay detector de metales, pero en los estadios no hay detector de metales. Quiero ir a testimonio, muchísima gente que nos está enviando. Quiero pedirle por favor que nos envíen audio WhatsApp para ser más práctico. Audio WhatsApp 0972 730 730. Mucha gente que estuvo en el espectáculo y otra gente que estuvo viendo el partido y que tiene también historias que contar, historias lamentables de vivencias, de malos momentos pasados en los estadios, y hay mucha gente que por eso ya no va a la cancha y el producto no se cuida. ¿Y cómo hacemos para que después salgamos con la famosa campaña volvamos todos en familia y compañía? Ya tengo el primer audio WhatsApp y voy a Edgar. A ver si esto sale al aire. No, esperamos un ratito. A ver, vamos a probar un poquitito otra vez. Ahí yo conecté hoy.
Ya pues, Bruno, estos dirigentes mismos están metidos con los barra brava. Esa bandera grandota que meten ahí, en ese cometen cualquier cosa, será hasta bazooka como pueden meter, y ellos saben eso. Vamos a dejarnos de joder con el asunto de la barra brava y vamos a destipar de raíz esta lacra que esta manera se le trata como privilegiado. Hasta tránsito se le ataja para que crucen. Déjense de joder ya. Sí, así mismo. Eso yo siempre recalco. Vos salís por Felipe Bogado o salís por termina Mariscal López. Vos tenés que salir de su camino, o sea, porque ellos vienen la barra en colectivo y son escoltados por motos que son integrantes otra vez de la barra. Igual de vos si vos no salís. Muchísimos testimonios. Edgar, vamos pimponeando, por favor. Llegaron a Bristol las super ofertas. Vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropa Celtic de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000. Bruno, este tema es por el tema de la zona, por la pelea de zona de tráfico. Volvamos todos en ¿Qué tal, Bruno? Todo el equipo, desastre este fiscal. Ayer le escuché también en Estadio Lleno y ya me defraudó. El sábado jugó Cerro, él no estuvo, no se fue el domingo a nada, dijo que iba a estar esta tarde, el lunes. Le chupa un huevo a este fiscal, no le calienta nada. Sí, no, yo le escuché, me decepcionó muy, creo que le dije, por eso no. El tipo está, no sé en qué onda está. Bruno, llamarle a Zapac o a los dirigentes de Cerro, ellos son responsables. Ellos tienen que estar respondiendo todo lo que estamos queriendo saber. Los hinchas, que es lo que la inseguridad que está pasando en su cancha. Llamarle a Zapac. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Carinal? Ese tema que cómo se meten las cosas en los estadios, ese no meten en el día del partido, amigo. Eso se mete antes de los partidos. Esos puñales están todos ya en el estadio antes. Mucho antes se mete, eso ya está lo ahí. Así que ese día no meten nada. Eso hay que ver los sanitarios, los recovecos del estadio, hay que ver todito antes de cada partido. Antes meten esas cosas, camaradas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal ahí en la mesa periodística? Sabemos bien cómo se maneja el tema de las barras. Ellos toditos son socios, todos son socios del club. Las cabecillas menos tienen contacto directo con la dirigencia. Ellos se van un día antes en el estadio a poner la bandera, a poner todo, y ahí ellos tienen su piecita, bajo la gradería de Cerro. Ahí cada uno tiene ya su oficina, cada comando la plaza aérea. Y ahí un día antes ellos meten cerveza, meten todo, droga aérea. Y después viene el estadio, tranquilo, entran, poner detector de metal aérea. No, tranquilo, entran ahí. Sí, pero adentro ellos ya tienen todo ya. Y los dirigentes saben eso, Bruno. Bruno, Bruno, o sea, Hugo te saluda, o sea. Apenas motivo, Ingo, está gente en la cancha de Bruno, o sea. Asesino, drogadito, mondajado, ya. Oye, bojera, guarda brava, y que. Dejo entre dos miares y la cancha, porque ese enhuevo la problema. La que después venda ese enhuevo veí la problema, Bruno. Ya pone corralito y bebe ya un le Bruno, o sea, ya saltaba y le te dan de celular. Bruno, los mismos dirigentes luego los auspician. ¿Qué pasó? Buenas tardes para ese Cardinal. Acá la forma de terminar con la violencia en el fútbol, especialmente de parte de la barra, es directamente extraditarlos. Para no decir todo lo que agarra, directamente no hace falta mandarlo ni siquiera a la cárcel. Perdón que sea tan duro, pero a este tipo le hace falta directamente fusilamiento. Contra el paredón, fusilamiento. Y se acabó el problema. A ellos no le importa la vida de la gente. ¿Por qué nos tiene que importar la vida de estos malas, de estos barra bravas, delincuentes? Porque si yo voy a disfrutar un partido de fútbol, no voy a ir con un puñal o con un palo con punta. Y van directamente
a desatar la violencia. Bruno, Ariel, Federico y Dani no ha venido solamente la gente que se va a la cancha, lo que tienen problemas cuando juega Olimpia y Cerro o Luque. Yo soy olimpista, pero no me voy más a la cancha por eso. Una vez, bueno, voy por ahí a contar esa historia. Ahora ni salir a la calle y querer eso bien colectivo a la hora de que juegue. Facilitarle el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Cove Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Cove te ayuda a crecer. No, acá el sistema de seguridad, el tema. Le escuché hablar a ese fiscal y no sabe ni en dónde está parado ese tipo. O sea, no le pregunta las cosas y él no sabe nada. Y bueno, y así están todos, Un ratito para el domingo, por ahí lo que van a trabajar bien y después ya, o para ellos también. Antes de que no se muera nadie, pues acá no se actúa para nada. Y entonces yo plaga por ahí. Todos lados es así, no solo en el deporte, todos lados es así. ¿Qué tal, Bruno y todos? Yo creo que se le tiene que suspender a todas las barras bravas por un periodo mínimo de prueba hasta que se comporten y prohibir que los propios clubes prohíban las barras. Mejor tener el estadio lleno de familias, papá, mamá, hijos, hermanos, que de estas barras bravas, que la única cosa que traen, roban cuando se van a la cancha y cuando salen. Le golpean a cualquiera, le roban y droga. El trasfondo es droga. La única cosa más buena que se puede hacer es suspenderle definitivamente a ellos. Bruno, el jefe de la barra Olimpia, Llegarico, tiene antecedente. Salió en la tele y el jefe se rodea con policía y nunca la agarran. Él le mató a una señora. El partido de Pedro Juan Caballero con Olimpia, cuando se pelearon, él fue uno de los más buscados en toda la tele y está ahí, nadie no hace nada. Si es que se llega a prohibir la entrada a los barra bravas en las canchas, va a haber mucha más gente que va a ir con su familia y evidentemente se va a recaudar más. Mucha gente, yo me incluyo, yo no voy a la cancha justamente por temor a estos barra brava que... Cortando y tomando, conectando lo que dice el oyente, realmente he visto muchas repercusiones de hinchas de Cerro Porteño que están diciendo que no van a volver. Y justo estamos en un momento en el que hay un despertar del público de querer ir, de hacer hasta desafío de cantidad de espectadores para meter en cada fin de semana. Cerro está llevando, la vez pasada llevó como más de 25.000, ¿no? Antes de este partido. Claro, o sea, fíjate que esta vez contra Guaraní. Metió 17.000 y parecía que había poca gente. Sí. Para dimensionar. Para un fútbol, Dani, pobre en cuanto a asistencia. A lo que vos decís, Ariel, y acá lo estábamos comentando fuera de micrófono. Claro que si vos miras siempre desde el fanatismo enfermizo, no va a faltar el que diga, no, pero se quiere... No, a ver, esto es algo que traspasa. Porque como viene el testimonio de los hinchas, ahí hablaron hinchas de todos los clubes. Y bueno, como que siempre se centraliza en tres. Ahora uno que está en intermedia ahora y los dos grandes del país. Entonces con más razón, justamente por lo que vos decís. O sea, ¿cómo vas a sostener de vengan en familia, vengan a disfrutar? Porque repito, esos 20-25 minutos fueron de terror. O sea, en transmisión dijimos, no se puede seguir. Es más, hasta al equipo le afectó. Claro. O sea, porque era tan evidente que empiezan el 0-0 y se agravan el 1-0. O sea, ni siquiera puede decir, no, pero viste que ya está ganando el equipo, vamos a calmarnos. No. Y yo creo que también, ¿sabes qué, Ariel, Federico, Bruno y audiencia? Porque después empezamos a ver lo que ocurrió en México. Y vos dirás que... y como que... ¿Quién tiene la certeza de que como sociedad vamos a un lado totalmente opuesto a lo que ocurrió también en Querétaro? Entonces,
yo creo que justamente porque estamos hablando de un fenómeno de convocatoria, que en unas primeras fechas se están dando estos números, con más razón Cerro Porteño, en lo que a ellos les compete, tienen que meter el bisturí. Sí. Porque si no, repito, ¿cómo vas a sostener? O sea, para ese papá, para ese novio, para esa amiga que tuvo que hacer el romper la valla para pasarse a preferencia o esperar a no ligar un cascotazo. Todo lindo, mi amor hacia el club, todo lo que quieras, pero después ¿cómo haces? Y lo más probable es que ya no retorna. Y tiene que haber, parece... No retornás por un buen tiempo. Vos te va a ver Cerro Sol de América, es decir, partido de riesgo menor. Vamos a la fiesta, que la otra fue contra Guaraní, la gente con los teléfonos, cantando. Por eso la condena fue de platea, de preferencia, condena fuerte, ¿verdad? Hacia ese grupo. Sí. Y el otro sector de la barra que también se despegó rápidamente. Estamos hablando de comando, que son los dos. Antes había 3 masacres, el otro era terrible, me acuerdo, en los 90. Pero así, lamentablemente, el fiscal no te dio ni una esperanza que esto se esclarezca. Repito que los únicos que fueron presos con nombre y apellido fueron los de Guaraní. Y entre ellos cito al finado Robinson Fernández, que era jefe de la hinchada, que por ser jefe de la hinchada falleció de COVID hace un año, era administrativo del club Guaraní, una persona que teníamos una relación, y él fue unos meses también. Ellos cayeron porque un grupo de barras sí rompieron las butacas, y la filmación estuvo ahí al toque y individualizó a todos. Las mismas cámaras que tendrían que ahora también individualizar, porque no solo rompieron, sino que también hubo agresiones con armas blancas, ¿verdad? Es un punto fuerte. Necesitamos de vuelta a un fiscal. Yo no entendí el imputado por qué fue imputado. ¿Ustedes entendieron por qué fue imputado? ¿El de ahora? El único imputado. No, yo entendí que por el informe de la policía que lo encontró allí. Claro, y que él dijo que no estuvo y ese fue para imputarle. Estaba perdido. Le pregunté, ¿y por qué lo imputé? Porque dijo, no, pues él va a decir, y sí. ¿Qué iba a hacer el vivito? Dijo, y antes no tenemos fiscal especialista en deportes que cuidaba los eventos deportivos, que estaba, porque él ni no sabe, el fiscal Ramírez, que me disculpe, pero él está desvinculado totalmente, como perdido, y es como que tomó su área, es como que tomó como segundo, yo vengo de un homicidio, no sé qué. Otra cosa, claro, tomó como un segundo plato ese, ¿verdad? No tiene tiempo. ¿Sabes qué? Lo tomó como todo ciudadano que a veces, que en algún momento... ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Más o menos dijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esa respuesta, ¿sabes qué? Lo habrá vivido cualquier ciudadano que no tenga un acceso privilegiado cuando hace una denuncia en la fiscalía. Dejándome ahí. Yo llevo una evidencia de lo que me pasó hace un año, dejándome ahí. Y nunca más. Yo me imagino a muchísimos oyentes sentirse súper identificados, porque después el tipo hasta pareció ese que dice, no, pues yo vengo de un... Ya el hecho, Ariel, Federico, te demuestra que nominaron a alguien que es un caso más. Y no es un caso más, porque tiene otra repercusión. Es más, yo creo que después se percata y después como que quiere excusarse. No, voy a esta tarde. O sea, acá 2 días pasaron. Habrá que ver y seguramente cambiar y poner un fiscal competente que haga bien su trabajo. Pero también a la par, yo creo que tiene que haber una respuesta y un mensaje demasiado claro y riguroso de Cerro Porteño. Porque Cerro también cuenta con la Cámara y me parece que lo mínimo que puede hacer Cerro, insisto, para no estropear este despertar de su gente que responde masivamente a los partidos del equipo en campeonato local, y uno no se iba a imaginar lo que va a pasar en Copa Libertadores, y es que no se llega a estropear completamente esto. Esta noche pueden ser complicadas, de por vida. Yo creo que de por vida tienen que prohibir el ingreso de estos violentos criminales a los partidos de Cerro Porteño. Si vos tenés la imagen... Lo que pasa que, a ver, quienes nos informan y gente que está también alrededor del Cerro, todos sabían el hecho de Villarrica. Es más, 2 colectivos que volvieron de Villarrica por el tema que hubo el sábado a la noche en un balneario, en un quincho. Hubo una pelea bien fuerte y todos sabían y no se hizo nada para este sábado, ¿verdad? Porque mira que todos sabían, Estoy hablando que sabía la dirigencia, porque todo les llega al oído, pues fue un hecho que llamó la atención en Villarrica justamente el sábado pasado.
la noche previa al partido entre Guaireña y después, Cerro. Perico, yo no quiero leer después que el Tribunal Deportivo, eso de la denominación, castigo a tal denominación, y después no apareciendo, no ponen ellos el nombre. No pueden poner bandera y no pueden colocar platillos y bombo, pero con la denominación está castigada, está sancionada, pero ellos pueden pasar. Entonces, ¿en qué salimos? Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo, viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco, con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritas. Farmacia Catedral celebra junto a las valientes, trabajadoras, apasionadas, generosas, inteligentes, lindas, dulces. Este 8 de marzo festejamos el Día de la Mujer con descuentos de hasta el 50% en dermocosmética, maquillaje, cuidado personal, perfumería. Te esperamos por alguna de nuestras más de 100 sucursales o llama al 627-7000 que te lo llevamos todo lo que necesites. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Buenas tardes, Bruno, a veces Carinal a la quinta. ¿Qué es lo que estos pingüinos amañados? Buenas, Carinal. Yo dejé ir a la cancha como hace más de 10 años, cuando me fue en un encuentro entre Cerro y Guaraní en La Olla, y estábamos casi al lado de la barra, y yo tenía mi cámara, y en uno de esos saltó un muchachito por mi cámara, y como tenía enrollado por mi brazo con una cadena, no me sacó. Medio le quise seguir, y cuando le seguí se dio la vuelta y me sacó un revólver 22, y esa vez nunca más me fui a la cancha. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal a toda la mesa de Carinal Deportivo? Y la verdad que es muy serio esto, porque los jefes mismos, yo veo que tiene ahí su secretario y ellos mismos le están vendiendo a la barra. Me tocó entrar muchas veces en el sector sur, Olimpia. Es la misma cosa también. Pero lo único que yo veo es que la barra de Olimpia, por ejemplo, tiene su cabecilla y ellos son los que manejan todo este tema. Y lo que pasó en la cancha de Cerro, mi humilde opinión, que el dueño de la casa tiene que dar la explicación. El señor Zapac y los dirigentes. Los dueños de la casa siempre están responsables de lo que pasa adentro. Bruno y compañía, les voy a decir una verdad. A lo mejor les va a molestar, picar o algo por el estilo, o me dan la razón al fin y al cabo. Barra brávica con la culpa ni drogadicto, ni dirigente, ni nadie por el estilo. El público que se plaguea es el culpable. ¿Para qué se va a la cancha? Entonces, si yo le doy comida al chancho, ¿para qué eso? ¿Para engordar? Entonces, no engordemos más esos chanchos puercos que andan y no nos vamos más a la cancha, ya putañas de droga, ¿ok? Pero eso está mal, señor. Pero entonces con los violentos van a agarrar las calles, ellos van a vivir su vida normal y nosotros vamos a vivir encerrados. Esa es una ecuación equivocada. Seguimos con los testimonios y audios WhatsApp 0972-730-730. Ya analizamos la fecha, lo que se viene. El miércoles juega Olimpia. Ojo con Johnny, que nos va a dar información cómo jugaría Olimpia el partido frente a Fluminense. Esto no hay que dejar pasar, hay que insistir. No es menor lo que ha pasado. Y claro, ¿qué va a hacer la dirigencia de Cerro? Por de pronto sacó un comunicado donde dice que se pone a disposición de la Fiscalía para entregar todos los materiales. Bruno, la que se cerveza, droga, ningún mi que hay me tambor umiari después pepe básico na pe ombopua y que músico ombopua pe después umiari después lo ñe muy que umia con los reisana.
Los dirigentes le mantienen a estos tipos. Sencilla la cuestión. La realidad es esa. Si va a tu tipo le hace pagar 1.000 guaraníes por su entrada, no se te da ni uno. Y bueno, los responsables son los dirigentes que palman, que le bancan. ¿No? Ustedes piensan que estos tipos pagan el colectivo, que estos pagan su vicio, que pagan la entrada. No, a estos tipos se les paga. Y después otra vez van a hacer negocio en la cancha. O sea, si esto se quiere terminar, no es muy difícil. Se sientan los presidentes de clubes que tienen barra, que no son todos. Sí. Y muchachos, no se le da más. Así se terminó, mismo. No hay un peso. El que quiere venir, que saque su bolsillo como cualquier hijo de vecino. Totalmente. Aparte, hay tecnología, reconocimiento facial, tipo con antecedentes que están entrando al estadio como Pedro por su casa. Y la policía le mira hacia arriba y la guardia particular que tienen los clubes menos. Suscribo totalmente lo que dice este señor. Y agrego otra cosa. Esa bandera gigantesca que meten, y ahí pues meten todas las cosas. Eso dijo un oyente también, y es cierto. Eso no se tiene más que permitir. ¿Qué es lo que cambia? ¿En qué es lo que cambia que lleven la bandera grande? No. Esas banderas son vehículos para meter armas de fuego, droga, petardo. ¿Ustedes no recuerdan? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, pero cómo puede ser que tantos petardos exploten? ¿Se acuerdan? No, en la última Supercopa. ¿Verdad? En la Super Olimpia Cerro fue en el... Sí, claro. Sí, dijimos... bomba de humo, petardo, y yo recordaba, parecía que el clásico de Ricardo Pinto y Goicoechea. Le tiraron a Jan y después le empezaron a tirar a Alfredo Aguilar y fue una cosa, una locura fue. Claro. Pero directamente le apuntan. Sí. ¿Y cómo entran esos? ¿Quién está? Comisario Edgar Molina. ¿Cómo está, comisario? ¿Cómo está, Bruno y su audiencia? Perdón, comisario Ever es tu nombre, Ever Molina, ¿verdad, comisario? Así mismo, Ever Molina. Bueno, comisario, vos sos el encargado de la cuarta. Así mismo, Bruno. Bueno, comisario, contanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se armó todo esto en la zona norte? ¿Cuál es la información que ustedes manejan? Y según la información que tuvimos después de lo acontecido, ¿verdad? Que un problema entre barras que ya había surgido durante el encuentro allá en Villarrica. Ya hubo enfrentamiento entre las barras supuestamente organizadas, ¿verdad? Y se encontraron nuevamente ahí en Gradería Norte y empezaron las peleas. Pero ¿por qué la pelea? ¿Es por dulce de leche? ¿Es por agua de leche condensada? ¿Es por caramelo? ¿Cuál es lo que es el problema? Pues no creo que se peleen por pelearse nomás. No, y usted sabe bien, Bruno, que también entre la barra siempre hay disputa de problema. No sabía decir era el motivo que tuvo que empezar todo este bochornoso espectáculo, digamos. ¿El problema era la droga? No sé si es la droga o no, pero son situaciones que estamos averiguando con los encargados también, y también con gente de eventos deportivos, ¿verdad? Que el por qué sería el origen de las peleas entre las barras del mismo club. Comisario, ¿por qué ustedes no están ahí en la zona norte? Dentro de la cancha. Claro, dentro de la cancha o no sé, al costado del alambrado, y si es necesario ingresar, no sé. ¿Por qué la policía no está ahí? Y últimamente no había problema entre barras. Entonces muchas veces tener ahí pelotones antidisturbios que suelen estar en la gradería se estaba obviando. Sí teníamos personal ahí afuera sobre Parapiti. Y no solamente me refiero a lo de Cerro, las barras del Olimpia, de Libertad, de Guaraní, Luqueño en su momento también, porque hay guardias privados solamente ahí, comisario. Sí, hay guardias privados y también personales de eventos deportivos que están sin arma de fuego. Sin arma, y bueno, y a eso voy, porque lo que nos decían ayer y antes de ayer es que hay un acuerdo firmado entre ellos para que no entre la policía ahí. De hecho que yo no tengo conocimiento, ¿verdad?, del acuerdo con gente acá, por ejemplo, de la cuarta. Nosotros no tenemos ningún acuerdo firmado. No sé si el comisario Gaona
tiene conocimiento de ese caso, ¿verdad? Pero nosotros, una vez que hubo el enfrentamiento, yo tuve que traer los antimotines más, y inclusive coordinamos, ¿verdad? Porque entrar con antimotines en ese momento podía empeorar la situación, ya que de gran magnitud la gente también, mucha gente involucrada, o sea, niños con sus padres completos, y una vez que entre antimotín tienen que actuar y se tienen que utilizar balines de goma, gases lacrimógenos, que también yo creo que si se introducía en ese momento donde hubo el problema, a lo mejor se iba a suspender el evento deportivo, porque sabemos bien que los gases lacrimógenos muy dañinos en ese sentido. Entonces yo creo que se tuvo que dialogar y apaciguar, y también actuar. Algunas personas fueron quitados también del desorden. Y comisario, te hago una pregunta con todo respeto. Pepe de Picuá y la tipo, vengo a Picuá por Nacho de escuela. Si cada fin de semana no se va a Pepe Picuá para hoy, o más para la bandido. De la zona luego. No es lo solamente de los barras o cuando hay eventos deportivos. Es difícil, difícil porque mucha gente muchísimos son miembros de la barra, eso te puedo asegurar. Y se podía, por ejemplo, darle una entrada personalizada, todas las cosas se tienen que ver, porque así únicamente también poder individualizar, ¿verdad?, quién está en la cancha. Yo creo que se tiene que hacer una evaluación y darle una determinación a este hecho. Comisario, ustedes, lo de Villarrica, que hubo un enfrentamiento previo, ¿se enteraron recién después del sábado a la noche? ¿No sabían antes de la semana? Personalmente yo no manejaba esa información. Una vez que aconteció, ellos, entre las propias personas que son cabecillas de la barra, no estaban manifestando, ¿verdad? Si sabía, a lo mejor se podía tomar un tipo de determinación, no permitirle, por ejemplo, a esos integrantes, porque las barras son muy numerosas, de distintas, ¿cómo se dice? De distintas organizaciones, digamos, ¿verdad? Pero estas barras son de la misma organización, diferentes barrios. De diferentes barrios. Acá, por ejemplo, tenemos el Petit, de Chacarita, viene de San Lorenzo, La Plaza, Comando. Pero el enfrentamiento es de La Plaza o es de Comando, ¿entre quiénes los que se enfrentaron ellos? Y según los encargados de barrio, no son de ninguno de Comando y tampoco de La Plaza. ¿Y de dónde son? Y según nos estaban diciendo, son de la barra acá de Le Petit, con otro de Piquillo, que son de San Lorenzo. Piquillo. No estaban, sí. Una chica. Pero estamos nosotros organizando un mejor servicio, y para que podamos subsanar. Yo creo que también vamos a estar introduciendo nuevamente los pelotones antimotines en las graderías, ya sea donde se encuentra la barra organizada. A usted le toca el clásico el domingo, ¿no? Sí, acá en la olla. Una chica que denunció que fue manoseada, le robaron todo, comisario. Sí, tuvimos denuncia también una vez finalizado también. Sí, ya en el desplazamiento, cuando terminó el partido, tuvimos denuncia de una señorita que fue despojado de su aparato celular y le culpaba a la gente de la barra, ¿verdad? En la calle, ya en la calle. Ya en la calle. Y esa presencia de antimotines que probablemente se va a volver a instalar, ¿en el clásico de quién depende la decisión, comisario, para volver a aplicarlo? Y nosotros por medida de seguridad, nosotros podemos coordinar. Yo creo que mañana vamos a tener una reunión muy importante y vamos a estar decidiendo esa situación. ¿Mañana con quién tienen la reunión? Y tenemos con nosotros la culpa por todos los involucrados, y también vamos a estar invitando con gente de la fiscalía, una reunión grande, ¿verdad? Yo creo que mañana va a estar tomando ese tipo de decisiones, y
de acuerdo por planificar un buen servicio para este domingo. Comisario, ¿cuántos detenidos vos tenés en tu comisaría? Ahora solamente uno el que está a cargo juzgado. Trajimos varios demorados, pero también todos han liberado y uno solo tengo detenido de relación al clásico, al servicio del sábado. Uno solo, ambas y veo ya detenido, hija. No, y él tampoco dice que estuvo durante, que no tiene nada que ver en ese sentido, siempre busca, pero se incautó de su poder un palo con punta que bien se podía utilizar como un estoque, ¿verdad? Y eso ya está acá del Ministerio Público, ¿verdad? Comisario, para cerrar, este muchacho que le dice que le abrieron prácticamente el cuello, ¿cómo está el de salud? ¿Qué sabes vos? No, todos los que 8 personas fueron los que nosotros recibimos el reporte que fueron asistidos, ¿no? Yo estuve acompañando. No hay ninguna persona que recibió una herida grave. Antes que finalice el encuentro, todos los que fueron asistidos en un centro de asistencia salieron de alta. Sí, pero acá yo tengo Isaías Báez, 20 años, corte en el cuello, digo. Y Richard Fernández, tengo el número de cédula y todo. 22 años, estoque en el abdomen. Y sé que hoy cutuyo lo mitad de sí, ese yo tuve, ese enseguida salió de alta. Ya lleguemos acá, entonces. Sí. Acá Isaías, corte de cuello, o de refilón, todo ya rayo, De refilón seguro, porque según el reporte, si era de gravedad, a lo mejor le iba a gente no, ¿verdad? Pero todo salió de alta, como te dije, al finalizar prácticamente el encuentro deportivo. Y ustedes no le conocen, pero esto de los piquillos nunca, de los otros, no a ninguno a los jefes por lo menos le pueden convocar, digo, comisario. No, estamos hablando, el comisario municipal Gaona de evento deportivo está en permanente contacto. Él más bien está involucrado con las barras porque es prácticamente lo que tiene más contacto directo con reuniones con ellos. Ahora nosotros en la parte exterior del servicio estamos organizando, ¿verdad? Yo creo que un buen chequeo, también vamos a estar realizando también los filtros en la entrada a la ciudad y acompañamiento a las barras para que puedan, y vamos a estar sugiriendo también para que las barras puedan venir a un evento más temprano para que se le pueda hacer un buen registro. Comisario, muchas gracias, muy amable, muy gentil por atendernos. No, por favor, estamos siempre a la hora. Bueno, ahí está el comisario Eber Molinas, de la Cuarta, la zona encargada de Barrio Obrero. Lo que vos estabas diciendo, Federico, y cómo vos, que sos periodista, sabés lo que pasó. La gente que está en el fútbol. Se pelearon en Villarrica antes. En Villarrica y ellos se daban después, o sea, cero inteligencia también, ¿verdad? Porque hay una policía que están cerca de la barra, que reciben, tendrían que haber, bueno. ¿Y en Villarrica por qué se pelearon, Federico? Por la diferencia que estamos hablando. Se encontraron en un balneario y se agarró la trifulca. Incluso, fíjate cómo actuaron ahí, no sé quiénes, pero mandaron 2 ómnibus a Asunción que no pudieron entrar al partido como castigo. ¿Se entiende? Sí. Y ahora cuesta encontrar el castigo. Con Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo marzo encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas. Tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Los dirigentes le mantienen a tu tipo, sencilla la cuestión. La realidad es esa. Si a tu tipo le hace pagar 1.000 guaraníes por su entrada, no se te da ni uno. Y bueno, los responsables son los dirigentes que pagan. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los panelistas.
Los dirigentes son los culpables. Los dirigentes son los que le asocian a los barras, los que compran así sus votos. Los dirigentes son los que hacen el desmadre del fútbol paraguayo, porque por algo así está nuestra selección. Y bien dijeron la vez pasada con Hugo Ricardo Talavera, los dirigentes son burros, no entienden de fútbol, se sirven del club y del fútbol paraguayo, esa es la realidad. A pensamos en Bruno ya viviche, cuate. Gente que ya vi para encerrar a los violentos, los delincuentes por la calle, camión, helicóptero, camioneta de lujo por recorrer la delincuente. Ay, que me perdone que recién tiró el audio y no puede ser, viejo, que piense y tenga ese criterio. Totalmente de acuerdo contigo, Bruno. No podemos nosotros vivir encerrados por unos locos drogadictos que destruyen cualquier cosa. Y de esto la dirigencia tiene la culpa, de todos los clubes, porque si uno analiza, ¿verdad? Es un mal necesario pues la barra para alentar. Ese es el tema. Acá los dirigentes son el problema, Bruno. Y aparte de eso, siempre se le está apañando todo a ellos, de todos los lados. Sí, ya se sabía lo que pasó en Villarrica. ¿Por qué le dejan entrar otra vez? ¿Por qué no se informa? Ahora están saliendo a la luz en la prensa de que hubo problemas en Villarrica y nadie nos dijo nada. Pero si son de otros sectores, a toque salen ahí. Bruno, la barra brava son financiadas por los propios clubes. Ellos le dan entrada, le dan transporte. Vos pensás que esos ñatos sacan de su bolsillo. Por la pago, pero Bruno, ya con pago, la poína. Los clubes son los que le dan acceso a esta gente y hacen lo que quieren. A nadie se le identifica. Yo veo. Volvió la feria de garaje del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada. Hasta este 7 de marzo te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Va a subir a 2.000 guaraníes más el combustible. 2.000 guaraníes. Sí, señor. Ay, hijo de pete. Y llevamos 12 días de guerra recién, No quería ya por los 60 por ahí. Estamos hablando de 5.000 azúa en un año, Sí. 5.000 guaraníes. Dijeron que era imposible ya mantener. ¿Y cuánto entre febrero y marzo? O sea, en marzo. ¿La otra vez cuánto subió? ¿500? Sí, entre 500 y 600. Y bueno, ahora 2.000. 2.500, 2.600 en... Sí. Qué bárbaro. Y bueno, qué locura. anda la pata. Bueno, vamos con Olimpia a fondo, Edgar, y estamos con Olimpia a fondo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. En Asunción, teléfono 021-607-151, en Itagua 0294-222-050, celular 0982-104-216 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento.
siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que se une a Niza, un cantante urbano de Argentina, Más que Música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Del triunfo final, contando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su obra triunfal. Pero Quintanita mete ese fusilazo, ese trayazo, señores, sobre una bandeja sur, para que aquí en la cuna de glorias, Olimpia y sus jóvenes, capitaneados por el experimentado Álvaro, el tricampeón de América, el campeón del mundo, en modo Copa Libertadores, no pierde pisada en el torneo de apertura. Golazo de Huguito Quintana, no lo esperó nadie, fuera del área, Olimpia 1, Tacuary 0. Federico Arias. Y es esta Olimpia que hasta en su versión alternativa, hasta con camiseta verde, le sale el gol fácil. Llega muy fácilmente al gol. Con diferentes jugadores, no con un protagonista absoluto, porque son varios los que aparecen partido a partido. Y qué bien anda de volantes centrales, ¿no? Hablamos de la lista de jugadores que viene sacando en ese puesto. Quintanita es uno de ellos, que había sido importante en el partido de ida frente al Atlético Nacional. En el mejor momento de Tacuary, cuando incluso tuvo una contra desaprovechada, aparece la jugada que nace con una buena acción de Mateo Gamarra a la izquierda, una sucesión de toques, le queda a Quintana, que todos pensaban iba a buscar la descarga. En uno de los delanteros fue Álvaro, que picaba a la derecha, no probó de más de 25 metros a media altura, con mucha potencia, pelota plegada al poste derecho, golazo de Quintanita, y Olimpia arranca con ventaja nuevamente. Daniel Junior. Le habían sacado la pelota y cuando volvieron a recuperar en un equipo tan alternativo, Hugo Quintana es uno de los más experimentados desde aquella época del Tetra, y luego alternando, a veces siendo titular en el equipo tradicional, aquí más sabiendo que juega con un debutante como Colmán. Tomó la batuta y cuando recibe la descarga y ve que no hay muchas opciones libres, y al ver que los jugadores del Tacua no le respetaban, le da un toquecito al balón, saca el disparo. Tampoco estaba muy convencido, por eso como que se queda mirando si llegaba o no servir, pero fue tan bueno el disparo. Olimpia de los goles espectaculares de media distancia, a lo Fernando Cardoso, también Hugo Quintana con un gran disparo para hacer levantar a la gente aquí en el Bosque y que Olimpia lidere el partido cuando Tacuary le había sacado el balón. Fuerte entrada, Peta Brizuela, molestalo, tarjeta amarilla para Peta, entrada contra Domínguez, el primero de Olimpia. A los 19 minutos, primera etapa Bruno, es un golazo, golazo, golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. Es el gol 79 del torneo de apertura 2022, primero en la competencia de Hugo Quintana, suma 6 goles en liga, todos para Olimpia. 28 minutos del segundo tiempo, pero esto lo vacío para Camacho, será el arquero Camacho, está, va a ser un golazo.
América, el campeón del mundo. Vaya pensando en Fluminense. Ahí está la cosa, la Libertadores. Porque por ahora va cerrando el partido con el segundo golazo de Camacho. Lo gana Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo. Golazo de Camacho. Ya lo van a ver por TV. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Daniel, ímpetu, esfuerzo, todo lo que quieras, pero el tema de la jerarquía no se consigue a la vuelta de la esquina. Esto en relación a lo que ha sido el partido hasta ahora, porque Tacua tuvo el balón, insinuó, con lo del Chico Fernández también, pero ese es su techo. Mientras que Olimpia, un viejo conocido que fue reflotado como Candia, le dio cierto orden, reactivó nuevamente a Quintana, que mete un gran pase. Y hablando de reflotar, qué forma de aparecer de parte de Camacho. Es cierto que se apresura bastante Servín con su adelantamiento. A alguien que tiene muchos recursos como Camacho, lo mira y después gran definición, con una cachetada sutil, hermoso el sombrerito para darle el gol de la tranquilidad y poder encarar el último cuarto de hora con mayor administración de poder para lo que va a ser seguramente ya cambiar el modo a la Copa Libertadores. Federico Arias. Sí, como que ya tiene olor a sentencia este gol, por lo más que estemos a 15 minutos de juego. Decíamos en el arranque del partido, uno de los que más necesitaba su gol, Camacho, por la sequía, porque había perdido el puesto, porque parecía que se iba del club, por cierta resistencia de la gente. Y aparece justamente el tema para moverse de Quintanita, que recibe en el círculo central, no lo apretan, tiene el tiempo para medir el pase excelente para Camacho, que le gana su marcador, que avanza por la derecha. Por eso o era tirar la pelota larga o intentar el sombrerito ante la salida desesperada de Servín al borde del área grande. Hace el sombrerito casi con el empeine, la pelota que toma una elevación importante, que cae casi en cámara lenta para redondear. Un golazo, gran definición de Camacho para un resultado que me parece ya tiene pinta de sentencioso aquí en Paraguay. El segundo de Olimpia. A los 28 minutos, segunda etapa Bruno, y es un gol. Se van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 80 de la Apertura 2022. Primero en la competencia de Néstor Camacho. Suma 110 goles en Liga, 54 con la camiseta de Olimpia. Y una victoria demasiado. ¿Se portó el equipo? Será, chores. Por fin se la ganamos. ¿Algo que hay que ajustar? Y la defensa. Que Olimpia está mejorando gracias al técnico que tenemos, porque le conoce a los jugadores. He visto que entró Candia, entró muy bien. ¿Cuántos jugadores que hace mucho no juegan más, que están en el freezer, como se dice? Y entraron nuevamente gracias a la confianza que le da el técnico. Hoy paró un equipo completamente alternativo, ¿verdad? Pero los muchachos se portaron y demostraron que las inferiores también estaban para grandes cosas en Olimpia. ¿Punto resaltante? ¿Algo que ajustar? Y los resaltantes, encontramos los goles en el momento justo, ¿verdad? Y algo que resaltar, la entrega que tuvo Taro en el partido y Olveira, que tuvo una tapada importante. Y sí, estaba buscando el equipo para el equipo local y el equipo del torneo Libertadores, y creo que los dos están funcionando bastante bien. Solo que le falta un poquito más de corrida a este equipo que jugó hoy. Está llegando el presidente Miguel Cardona, lo vamos a molestar saliendo del palco con su familia. Presidente, lo puedo molestar un ratito. Felicidades por esta victoria del equipo de Olimpia con equipo alternativo de Tacuarí. Es muy importante un equipo, la verdad que son nuestro equipo también, que como yo lo dije, todos son titulares. Para mí todos son titulares. Entonces muy importante, este es un partido que es clave, era clave jugar y era clave ganar para estar ahí peleando siempre en la punta. Entonces estamos contentos. Después creo que de mayo del 2021 volvemos a ganar un partido acá, creo que son después de 10 fechas, y con la remera alternativa, todo eso para nosotros es importante,
y estamos muy contentos con el rendimiento de los jugadores, así que estamos en el camino correcto. Ahora nos espera la batalla más importante. Esta es importante para ir tranquilo a Brasil a luchar contra Fluminense, un gigante de América, un grande de América, y contra ellos vamos a ir a luchar. Como siempre, respetando al rival, siendo humildes, trabajando, pero sabiendo lo que es el Olimpia, lo que representa el Olimpia, y cómo el Olimpia en estos momentos crece, en esos momentos claves. Y esperamos que Olimpia dé lo que tiene que hacer y haga lo que tenga que hacer. Y el equipo está tranquilo, viajamos el lunes a las 5 de la tarde en vuelo charter, para que ellos se sientan cuidados. Y estamos en el camino correcto, señor. Bueno, yo me he saludado a mi plantel, a mi jugador un ratito al vestuario y después podemos hablar si les parece. ¿Cómo ver tantos jóvenes, presidente? Claro, fíjense el talento, el gol de Quintana, ven lo que son los Guillermo Paiva, todo lo que tenemos. Santi Vera, nuestros centrales, Luis Sarte, la calidad que muestra el arquero, nuestro arquero, lo que es. Que dijimos, estamos en el camino correcto. Por eso que estoy contento. Ya les dije, estamos contentos porque estamos en el camino acertado. Olimpia va por más. Gracias. Buenas noches a todos. Julio César Cáceres, técnico del Olimpia. La primera pregunta para el entrenador Fragia. Con estos juveniles, porque la mayoría fueron juveniles, que esperaron su oportunidad y demostraron por qué, profe. La sensación voy a ver por el lado más positivo que pudimos lograr el triunfo después de muchísimo en nuestra cancha. Varios jugadores tuvieron también la oportunidad de tener un poco de ritmo. En ese tipo de oportunidad también tuvimos algunas dificultades, que es normal, pero para los más jóvenes sirve mucho para el crecimiento y para los más grandes es seguir agarrando ritmo. Un balance totalmente positivo podríamos denominar por la cantidad de jóvenes, por jugadores que seguramente todavía no tuvieron minutos dentro del campeonato y por lo que ha generado su equipo, profe. Bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar con el club hoy día, es tratar de ir dando oportunidades también a los más jóvenes, porque lo necesitamos tener frescura y también darle a ellos también la oportunidad de crecer como jugador. Hoy a varios le dimos la oportunidad también de tener ritmo, porque como dije recién, necesitamos que estén preparados y miro por ese lado, un lado positivo de ganar también en casa de vuelta, ¿verdad? Después de mucho tiempo también, y que ellos se sientan tranquilos después de este partido, de corregir cosas. Siempre cada partido te deja algo que se tiene que corregir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sensación te genera los jugadores? Porque se están respondiendo a un nivel muy alto, tanto en el nivel local y a nivel internacional. Bueno, la sensación es de satisfacción de ellos. En este partido capaz que también nos ha agarrado un poquito mal también la ansiedad, ¿verdad? Porque ellos también estaban esperando el momento también de verle a los compañeros también en un nivel muy alto, de trabajar en equipo. Entonces traté de darle esa tranquilidad a ellos, de poder también jugar. Se notó también de ese lado también de la ansiedad también en gran parte del partido, pero creo que también con algunos jugadores de experiencia como Néstor, Otálvaro, que estuvieron también siempre firmes, ayudaron muchísimo para darle esa tranquilidad, y esperemos seguir en el mismo camino, que ellos sigan creciendo, que sigan teniendo ese ritmo de competencia que lo vamos a necesitamos de todo. Mientras que sigamos en esta raya de positivo, creo que todo le va a venir bien. La cabeza ahora está puesta en el partido del miércoles ante Fluminense, pero ya pensando en el clásico, ¿se podría poner nuevamente un equipo alternativo o hay que esperar al resultado del partido de ida? Bueno, nosotros venimos partido a partido porque prácticamente desde que empezamos todos los partidos son muy importantes, ¿verdad? No por eso hoy tuvimos juveniles porque estábamos dejando atrás el torneo, no. Buscamos siempre las mejores alternativas porque lo necesitamos también oxigenar a todos los muchachos. Primero vamos a apuntar el partido del miércoles, esperando también poder hacer un gran partido y de ahí en más pensar en lo que va a ser el clásico. ¿Cómo está Alfredo Aguilar mirando justamente ese partido del miércoles por Copa Libertadores? ¿Él ya podría estar, empezó a trabajar, o este muy buen momento de Oliveira le podría dar la titularidad? Bueno, lo de Alfredo no creo que esté todavía en estos momentos para el partido en la semana. Él comenzó a entrenar a partir de ayer, entonces lo vamos a tratar de llevar con calma, que se recupere bien. Gracias a Dios Gastón está muy bien, se preparó mucho también para darnos la mano. Eso es lo más lindo que tiene el grupo, ¿verdad? Que todos se están preparando y cada vez que tienen la oportunidad están cumpliendo a cabalidad lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir llevando de a poco para que esté plenamente recuperado y cuando nuevamente esté en condiciones de retomar el lugar.
Consultarle por la situación de Adelio Zárate y de Edgardo Orsuza. ¿Cuál es la situación de estos dos jugadores y podrían estar ya para la próxima fecha frente a Cerro Porteño? Bueno, lo de Adelio acaba de empezar desde ayer normalmente, lo de Orsuza ya tiene varios días, mañana seguramente va a competir un poco también en la reserva para estar nuevamente, agarrar un poco de ritmo, pero creo que Orsuza es el que va a tener más posibilidad ya de estar tanto para el miércoles como para el fin de semana. ¿Qué tan importante es la parte física ahora que se lo ve muy bien al equipo? ¿Y cómo piensan encarar el partido del miércoles, profe? ¿Cuáles son los puntos a corregir en base a los partidos que ya se disputaron? Bueno, la verdad que primero, pensando ya en el partido del miércoles, dimos descanso también a la mayoría que venían jugando para poder recuperar bien, porque sabemos que el partido de Copa es muy intenso y se necesita estar a plenitud, como lo vienen demostrando los muchachos, y a la buena preparación física también se necesita el descanso, la buena alimentación. Estamos tratando de llevar todos esos detalles para brindarle lo mejor a los jugadores y tener plena recuperación, ¿verdad? Mientras que sigamos así, un equipo unido, un equipo que desea seguir en camino en ambas partes, como es la Copa y el torneo, estamos contentos con ello, ¿verdad? Así que es momento de terminar el partido de hoy como fue, contento de triunfar, y a partir de mañana pensar en el partido del miércoles. Dos consultas. ¿Cómo sobrellevar este tramo de la temporada, teniendo en cuenta partidos muy importantes? ¿Cómo sobrellevar mentalmente? Me refiero al aspecto mental. Usted recién resaltaba el aspecto físico de su equipo y me quiero referir al aspecto mental. Se vienen 2 partidos de Copa Libertadores justo en medio del Superclásico. ¿Cómo acompaña usted eso mentalmente dentro de su equipo y dentro de su plantel en general, en realidad? Y lo otro, ¿qué evaluación realiza de David Colmán, quien realizó su debut durante la jornada de esta noche? Bueno, en la evaluación, la parte psicológica estamos bastante bien. Cuando venimos en raya positiva también el jugador también está liberado, está con mucha confianza, se ayudan bastante, especialmente los jugadores más grandes también está llevando el grupo con esa mentalidad de que tenemos que seguir trabajando todos juntos en el mismo camino, con el mismo deseo, y todos están rindiendo de la forma que queremos, ¿verdad? Mientras más sigamos así, creo que el aspecto psicológico va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos pone tranquilos y estamos bien. Y lo de David, creo que hoy le tocó también un partido donde todo jugador joven espera también debutar. Hay muchas cosas que hay que seguir puliendo, que es normal que tengamos algunas veces buenas y malas con él, porque para el jugador tener un buen crecimiento tiene que entrar dentro de la cancha, tiene que ir quemando minutos, tiene que ir mejorando errores, equivocaciones, pero estamos bien, confiamos mucho en los jóvenes que tenemos, que van a ir de a poco demostrando la calidad que tienen, la calidad que nos muestran en el día a día, y de ese lado lo hay que llevar con calma. Y David para mí hizo un partido regular, en el momento donde se equivocó le ganó esa ansiedad, entonces esas cosas es donde vamos a ir a puliendo con él. Ya mencionó usted que no estaría llegando Alfredo Aguilar, entonces lo positivo podría decir que la gran actuación de Gustavo Oliveira, digo bien, y entonces se queda tranquilo. No, estamos tranquilos, por eso dije que hoy día la competencia es muy buena en el plantel, todos están estirando bien, todos están trabajando bien, cada jugador que está teniendo la oportunidad está dando lo que tiene que dar al equipo, y lo de Gastón, se notó la preparación que venía trayendo en las circunstancias que habíamos aparecido, lo de Alfredo, y primero en el partido contra Nacional y ahora de vuelta contra Tacuarí fue bastante buena. Entonces hay que seguir dándole la confianza como tiene que ser, mientras que también Alfredo vaya recuperando y vuelva nuevamente para competir con él. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, con un equipo bien alternativo,
Olimpia sacó la ventaja, tiene un partido pendiente, tiene 8, podría alcanzar la línea de 11 y no está perdiendo pisada en el campeonato Apertura, porque el gran desafío pasa por lo del miércoles. Johnny, un gusto de saludarte. ¿Cómo está, Johnny? En segundo lo saludo, pero bien Olimpia con su alternativo, ¿verdad? Muy bien en esto de costo-beneficio, porque guardó todo lo que tenía que guardar, invirtió lo menos posible y sacó la ganancia máxima. Yo creo que queda relegado lo del rendimiento, por eso marcábamos que Hugo Quintana junto a Sergio Táloro y ahora Gastón Olveira están más en la categoría de quienes no están en el 11 titular porque hay otros mejores. Después tenés esas 7, 8 jugadores como el propio Walter González, que está muy bajo, que se han ganado el mote, el rótulo de equipo alternativo, y realmente hay que recurrir a ellos para que descansen. Entonces, en la proyección era un partido que si no se ganaba estaba, no, pero había que descansar. Desde ese lado me parece que hizo bingo el equipo de Julio César Cáceres. Vos sabés que yo veo en el clásico, por ejemplo, a Otálvaro, lo veo a Salcedo. Ayer estuvo bien Cáceres. Cáceres bien, Zárate mal. Zaguero. Lo veo a Mateo Gamarra, que también estuvo bien. Quintanita. Sí. Camacho, jugador del clásico. Ayer le vino bien el gol. Vera no estuvo bien, pero porque todos sabíamos y dijimos ayer antes del partido, también le preguntaban a Cáceres, este no va a ser el equipo del clásico. Claro. Porque no, ya va a estar el 50% de Fluminense, con el resultado que se va a saber, y porque el clásico con este equipo no. El equipo ayer se lo tomó muy, que era desajustado. Lo que pasa que Tacuarí tiene tan poco que fue considerable la victoria, y está bien que haya ganado Olimpia, ¿verdad? Pero realmente, seguramente para el clásico me parece que tiene unos 5 jugadores de ayer van a estar, o 6, mechando con lo del equipo titular. Lo sacamos al Alcaraz, por lo que es Paiva puede jugar, por ejemplo, porque él va a descansar el miércoles. Yo no sé ¿sabes lo que pasa, Federico? Yo creo que Cáceres quiere a uno rápido y uno pesado. Sí, pero mira que Walter González estaba con los botines. No, a mí no me sorprendería que, por ejemplo, Pollo, que juegue los 3. Para el clásico, así. Yo creo que van a haber jugadores que los 3 partidos, por ejemplo, Fernando Cardoso. Derli puede jugar. No, Derli es titular. Lo que te digo de Fernando Cardoso, tiene 20, 21 años, 3 partidos. No, por eso te digo. Cardoso a la derecha, Quintana está bien. Uno de los 2-6 puede ser Gómez. Hablando un poquito del equipo para el clásico, porque ya para el partido del miércoles tiene claro el tema. Cáceres, fue oportuna la pregunta de Johnny, porque todos contábamos que Aguilar volvía y al final no vuelve Aguilar todavía para no vuelve para el miércoles. No, le dijo ayer que no hasta yo le dijo a Johnny cuando le preguntó. A ver, Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludo para todos. Llegaron a Bristol las super ofertas. Vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio guaraníes, ahora solo 18 cuotas, 759.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Petrosur sigue llegando a cada punto del país y ahora también está sobre Cacique Lambaré. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la avenida Cacique Lambaré, esquina Alonso Cabrera, la 6ª estación en la ciudad de Lambaré por apertura. Todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que anda a llenar tu tanque en Petrosur al menor precio del
del mercado y con calidad internacional certificada. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón. A todos les gusta. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chertizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. A ver, estamos con Johnny González para que nos cuente novedades de Olimpia de cara al miércoles. Viaja esta tarde Olimpia, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. 17 horas el viaje desde el plantel del Olimpia con destino a Río de Janeiro. Ayer Julio Cáceres grababa la que con el plantel, con sus compañeros, pero no lo quieren exigir, que se recupere bien, que pueda estar ya en posición para el Superclásico, pero para este partido ante el equipo de Fluminense estará atacando nuevamente Gastón Olveira, que tuvo un rendimiento interesante en Colombia. Ayer también volvió a tener una participación importante ante Tacuarí y está para ser titular. Si sacamos limpio, lo que decía Julio César Cáceres es que Olimpia no va a tener cambio con relación al partido contra Nacional de Medellín para otro encuentro por Copa Libertadores. Gastón Olveira, Víctor Salazar estuvo en las gradas, con Tito después fue al palco para ver el partido. Saúl Salcedo, que ingresó al campo para recibir su camiseta por su partido número 100. Antolín Alcaraz y Tito Torres, zona defensiva que no tuvo actividad futbolística ayer. En medio campo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, estuvo en las gradas con su hijo también viendo el partido, Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Adelante, Derlis González y el Pollo Recalde. Este será el equipo de Olimpia, de no surgir inconvenientes de último momento, por ejemplo, en la práctica de mañana. Ojalá que no ocurra nada normal y que Olimpia pueda presentar ese equipo para medir a Fluminense, repito, sin Alfredo Aguilar, que seguirá recuperándose. De este equipo alternativo, ¿hay alguna chance de que alguien vaya a la banca o inclusive por ahí pueda arrancar de titular, o es imposible? Todos van a ir a la banca de expectativa. Recordemos, Olimpia tiene que tener 2 arqueros en la banca de expectativa, 12 futbolistas y el equipo alternativo que jugó ayer estará muy activo en la banca de expectativa en el partido contra Fluminense. Después, para el Superclásico, me parece que Julio Cáceres va a hacer una pequeña pausa con el equipo totalmente alternativo, pedirá seguramente un esfuerzo de más, un poco más de esfuerzo. Alguien, por ejemplo, no descarto que pueda aparecer, por ejemplo, un Richard Ortiz, aunque decía Julio, el caso de Orsusa, que empezó a trabajar, ya está en campo de juego, será parte de los viajeros a Río de Janeiro y que estará a disposición también para el Superclásico, por el ejemplo, para jugar allí con Hugo Quintana, o que Marcos Gómez, por ejemplo, que pueda aparecer esto mirando el Superclásico. Pero primero está el partido contra Fluminense, el equipo que vimos a conocer, y después la banca normal. Olimpia tiene aproximadamente 23 jugadores para cada partido por Copa Libertadores. Bueno, perfecto. ¿No manejar la bolsa, Johnny? No quisieron dar detalles, pero es una bolsa de acuerdo a cada etapa que va superando el plantel. Hasta acá Olimpia, ¿cuánto recaudó? 1,5. Primera etapa, 1,5, Johnny. antes de Cervallejos, fue de $400,000.
y la segunda etapa con el equipo de Nacional, a ver, creo que es $600,000. 500 más, y ahora 600. Exacto, más la recaudación en el primer partido. 1.400 millones de guaraníes. Pero esperamos, haciendo un número entonces, $1.500.000 en premios y 2.200 millones de guaraníes en recaudación. Y en guaraníes, vamos a hacer 1.500 por 7.000, nomás redondeamos, ¿verdad? Son 10.500 millones, ¿verdad? Más 2.200 millones. Y sí, 12.000 millones, casi 13.000 millones. Mucha plata. Un poquito menos de $2 millones. Pero ahora lo sí que consiguió ya Olimpia, sin contabilizar lo de la recaudación en la vuelta. O sea, Olimpia, sin la certeza de a qué fase de grupo irá, Libertadores o Sudamericana, ya hizo $2 millones. O sea, para dimensionar, y si Olimpia se mete a la fase de grupo de Libertadores, ya es campeón. En el son 3 millones más la cantidad de dinero que va a sacar de la recaudación. Acá respecto a lo que se viene entre Fluminense y Cerro, me indican que Orsusa tuvo en la reserva hoy, Johnny, que también puede estar dentro del equipo, sí, es lo que digamos, alternativo el domingo, ¿verdad? Exactamente, pero me parece que puede exigir a otro mediocampista, o Marcos Gómez o Richard Ortiz. Para acompañar a Quintanita. Exactamente. Porque contra Fluminense sería, salvo, bueno, Paiva no arrancó, sería el mismo equipo que jugó Medellín, ¿verdad? Sí, Olveira, Salazar, Salcedo, Alcaraz, Torres, Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis González y el Pollo Recalde. Para el partido de vuelta, ya el hincha tiene la posibilidad de comprar Gradería Norte 50.000 guaraníes, Sur 50.000, Platea 70.000, Preferencia A 100.000 guaraníes, Preferencia B 100.000, Preferencia C 120.000 guaraníes, Preferencia D 100.000, Preferencia para los visitantes 300.000 guaraníes y Bit Albirroja 150.000. Ya a disposición de los socios, de los hinchas, recordemos, socios al día, descuento del 50% en todos los sectores. ¿Algo más, Johnny, que quieras apuntar? Y que el plantel está conforme con lo que se viene realizando a esta altura. Hubo pago antes del viaje a Colombia por parte de la directiva, cumplió la directiva con el plantel y el grupo sabe perfectamente que se juega una carta muy brava en este partido contra Fluminense, porque la idea es Copa Libertadores, fase del grupo de Copa Libertadores para conveniencia de todos. Uh-huh. Bueno, Johnny, un abrazo muy amable. Hasta cada momento. Adiós, 13:16. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Mbappé en duda, enciende las alarmas en el PSG, sufrió un duro golpe en el entrenamiento y está en duda para el choque con el Real Madrid del miércoles a las 5 de la tarde que transmite Canal 9. Partidazo. Mbappé había justamente marcado el gol del triunfo del PSG sobre el Real Madrid 1-0 en el partido de ida, y ahora la revancha ya para clasificar a cuartos de final, para ir entre los 8 mejores. Bueno, redondeamos lo de Olimpia y vamos a lo de Cerro, muchachos.
Y en lo de Olimpia le costó el debut al chico. Al volante. Sí, a Colmán. Después me parece que fue ratificación de momentos. Muy bajo lo de Walter González. Muy bien lo de Quintana. Zárate me parece que es el caso del chico en progreso, porque contra Libertad realmente fue muy bueno. Ayer hasta se salvó por el blooper que hicieron los jugadores de Tacuarembó, lo que hubiera sido el descuento. Y después me parece que el mensaje que deja esto en función al torneo local es que yo no veo demasiada rotación para el clásico. O sea, comprendiendo que ahí se juega todo, porque al único que uno, por ejemplo, le diría el tema si hay que hacer rotación es Antolín. Antolín que tiene casi 40 y está jugando de una forma superlativa. Pero, por ejemplo, a un Derly González o a un Fernando Cardoso o a un Saúl Salcedo, decirle, mira, tengo miércoles Fluminense, domingo Cerro y miércoles Fluminense. O sea, no puede decir, profe, yo no voy a llegar bien para la vuelta, sino son ellos los que hasta tendrían que decir, profe, yo quiero jugar el domingo, el clásico, porque por eso divido. Su campeonato es esta serie contra Fluminense, pero, y por lo que ayer ocurrió, creo que la rotación debería ser mínima para encarar el partido del próximo domingo. Porque si bien ese campeonato económico es el objetivo mayor del Botín Mayor, también Olimpia está distanciado del puntero, y si llega a perder el clásico y si por ahí tampoco lo da bien en Copa Libertadores, tempranamente puede quedar inclusive fuera de todo, fuera de la lucha del campeón, porque si por ahí sea el triunfo de Cerro, la diferencia va a ser mucho mayor. Ahora mismo son de 6 puntos. Quintanita lo dio a Olimpia ayer, con una claridad terrible, porque le costaba a Olimpia también romper contra un equipo que por momentos se cerró bien, y esa media distancia hizo que se quebrara el sistema defensivo de Tacuarí. Creo que no tiene gol Tacuarí, porque si bien es cierto, tampoco tiene mucho, pero ayer dispuso algunas situaciones de gol. Cuando entró Fernández, lo deja pagando a Zárate y termina definiendo mal, y hubo otras situaciones